¿Qué más hizo Donald Trump ayer? Pues claro, el nivel de intensidad y de trabajo de Donald Trump es para no descansar ni un minuto. Puso encima de la mesa el movimiento para que Estados Unidos se convierta en ese entorno cripto clave a medio plazo. Pero no solo eso, también puso encima de la mesa o firmó ese movimiento alrededor de cómo se van a desclasificar los documentos de la muerte de John Fitzgerald Kennedy, de la muerte del hermano de John Fitzgerald Kennedy y de Martin Luther King. Vamos, Deep State estadounidense. El Estado profundo estadounidense está ahora mismo que no le llega la camisa al cuello. En una fotografía en la que Trump viene a decir: oiga, me han hecho pasar ustedes 4 años en el que me han acusado de todo. Me han intentado llevar a la cárcel, me han intentado poner o arruinar en cada paso que hacía. Me han llenado o me han hecho gastar miles o cientos de millones alrededor de mi defensa. Y ahora quieren que yo me pare. No, venga, tranquilo, Donald, venga, ya está, no pasa nada. Para que dentro de 4 años me volváis a atacar. No. Ahora vais a pasar lo mismo que pasé. Y ese es el entorno donde ayer hacía también sus comentarios cuando estaba firmando Donald Trump. Oiga, que yo mis 4 años no se los deseo a nadie. Ahora, ya que sois tan chulos cuando gobernáis, a ver en la oposición, a ver cuando salís del poder, cuando hacemos una auditoría de lo que habéis hecho y veis que os habéis comportado mal y que podéis acabar en la cárcel, ¿cómo empezáis a entender que esto no es un juego, es la vida real? Que es el mensaje de Milei también ayer. No hay que dar ni un centímetro de paso atrás. Lo que Milei ayer planteó a todos los que había allí, señalándoles con la mano, es: si vosotros habéis sido parte de las salvajadas que se han hecho ideológicamente y económicamente en los últimos años, poneros a resguardo, poneros a cubierto. Porque no va a haber ni un minuto de pausa para intentar ir detrás de todos aquellos que habéis cometido una serie de irregularidades, por decirlo algo, que habéis sometido a la población, que habéis intentado censurar a la población, y ese mensaje iba directamente, sobre todo, no solo a las élites que había allí, sino también a los políticos que, apoyados en esas élites, han intentado subyugar no solo la economía, sino a la población. Pero Milei decía algo clave: es el momento de que la población, de que la ciudadanía se haga adulta. Hay que empezar a decirle la verdad a la gente a la cara. Hay una profunda equivocación acerca de que las ideas en un foro como este, decía ayer sobre el foro de Davos, eran buenas para la población. No lo eran. No solo eran malas, eran profundamente malas. Y hay que aprovechar los tiempos del cambio, cómo sopla el tiempo de cambio, para empezar a cambiar. Porque decía Milei, ustedes que han estado promoviendo ideas equivocadas, tienen que empezar a luchar ahora contra el advenimiento de una nueva época. Escuchen a Milei. Si queremos cambiar, si queremos verdaderamente defender los derechos de los ciudadanos, primero tenemos que empezar por decirles la verdad. Y la verdad es que hay algo profundamente equivocado en las ideas que se han estado promoviendo desde foros como este. Y me gustaría tomarme unos minutos desde este día para discutir algunas de ellas. Hoy, pocas personas niegan que soplan vientos de cambio en Occidente. Están quienes se resisten al cambio, están quienes lo aceptan a regañadientes pero lo aceptan al fin. Están los nuevos conversos que parecen cuando lo ven como inevitable. Y por último estamos quienes hemos luchado toda una vida por su advenimiento. Cada uno de ustedes sabrá en qué grupo se reconoce. Seguramente 8:18 de la mañana, cada uno de ustedes ya sabrá en qué grupo se reconoce. Estaban todos en Davos buscando cómo anclarse a la silla del tsunami que les estaba viniendo, con un Milei que ayer fue todavía con más fuerza que el año pasado, alrededor sobre todo de decirle a esas élites de que han sido parte, casi todo, de los grandes problemas que ha tenido la humanidad,
en los últimos años alrededor del gran reseteo, de no tendrás nada pero serás feliz, del intento de la imposición de un pensamiento único. Todos tenemos que pensar igual porque nosotros pensamos que así se piensa, y como Milei vino a decirles, eso se ha terminado. Debe reinar la libertad de expresión, debe reinar con sus límites, los límites naturales, pero debe reinar la libertad de expresión. No puede haber un pensamiento único, no puede haber una sola manera de pensar, no puede haber una sola manera de actuar. Ayer le decía a los líderes que se colocaran en el lado bueno, al lado del ciudadano, al lado de la libertad, que es el momento de ser extemporáneo, que es el momento de ser valiente, que es el momento de salirse del guión, que es el momento de recuperar las verdades, que es el momento de acabar con el régimen del pensamiento único que en las últimas décadas ha perseguido a sus adversarios políticos como a herejes en la Edad Media. Es el momento de hacer, decía Milei, lo que se hace en Argentina, lo que ahora está intentando plantear Trump. Es el momento de que los líderes cambien. Como está sucediendo con las tecnológicas en Estados Unidos, ya lo veremos en el futuro. Dice, es el momento de volver a hacer Occidente grande de nuevo. Es la manera de llevar el MAGA al conjunto del Occidente. Es el momento de intentar, decía Milei, de cambiar, sobre todo alrededor de una política donde los líderes, donde las élites, donde ese movimiento estaba cercenado por un movimiento woke que lo único que buscaba era la imposición, el pensamiento único, para asegurarse ser la neoaristocracia de la Edad Media llevada a nuestro tiempo. Milei ayer en Davos, instando a los líderes, es el momento de moverse, no hay más tiempo, escúchenle. Eso quiere decir que pensar como piensan todos, leer lo que leen todos, decir lo que dicen todos, solo puede conducir al error, aunque aún haya muchos que persistan en caminar hacia el precipicio. El guión de los últimos 40 años se ha agotado, y cuando un sistema se agota, la historia se abre. Por eso, a todos los líderes globales les digo, es momento de salir de ese guión, es momento de ser audaces, es momento de animarse a pensar y de animarse a escribir versos propios, porque cuando las ideas y los textos del presente dicen todo lo mismo y dicen cosas equivocadas, ser valiente consiste justamente en ser extemporáneo. Consiste en volver hacia atrás, en no dejarse encandilar por los pasajeros perdiendo de vista lo universal. Consiste en recuperar verdades que para nuestros antecedentes eran obvias y que están en la base del éxito civilizatorio que ha sido Occidente, pero que el régimen del pensamiento único de las últimas décadas persiguió como si fueran herejías. Como dijo alguna vez Churchill, cuanto más para atrás miremos, más lejos podremos ver hacia adelante. Es decir, tenemos que reencontrarnos con verdades olvidadas de nuestro pasado para desatar el nudo del presente y dar el próximo paso adelante como civilización hacia el futuro. ¿Y qué veo cuando miro para atrás? Que tenemos que abrazar una vez más las últimas tesis comprobadas de éxito económico y social, es decir, el modelo de la libertad, volver a abrazar las ideas de la libertad, volver al liberalismo. Eso es lo que estamos haciendo en Argentina. Eso es lo que confío que el presidente Trump hará en esta nueva Norteamérica. Y es lo que invitamos a hacer todas las grandes naciones del mundo, libres y pretenden frenar a tiempo lo que a todas las luces es un sendero que conduce a la catástrofe. En definitiva, lo que les estoy proponiendo es que hagamos a Occidente grande nuevamente. 8:23 de la mañana, lo que se abre también la puerta alrededor del movimiento en América Latina, en el sur de América, en el centro de América, aun con ideologías distintas de los gobiernos, es la llegada de una fuerza, de una generación que ahora mismo viene con un poder, con unas ganas, con una fuerza y con un conocimiento de la geopolítica brutal. Y no por Milei solo, y lo venimos viendo en los últimos días. También y sobre todo por Claudio Sheinbaum en México. El movimiento de una América Latina que cree, y es que cree bien, que puede ser ese entorno donde llegue la siguiente generación. El siguiente movimiento de búsqueda del poder viene con una fuerza enorme desde América. Y no por Trump solo. Trump, Sheinbaum,
Milei, aun siendo de posiciones distintas ideológicas, lo que tienen en común todos es la llegada de una nueva generación que con planteamientos políticos distintos sí que miran a su población, sí que miran a sus ciudadanos, sí que miran a la resolución de los problemas frente a las oligarquías europeas, que no sabemos en Europa a quién están ahora mismo planteando o qué están planteando, están en un titubeo constante o están en la búsqueda de recuperar la Europa en el sentido de control de la Edad Media prácticamente, de una aristocracia a una neoaristocracia. No es el planteamiento ahora mismo en América lo que puede servirle a América en su conjunto, no solo a Estados Unidos, sobre todo a México, Argentina, pero también a Brasil, pero también el movimiento que se empieza a ver ya en el conjunto americano de convertirse en el centro, junto con Estados Unidos, de un movimiento donde hay que entender la libertad del ciudadano, y con excepciones, que ya se la pueden imaginar. Pero contraponiendo sobre todo el modelo, ya no solo Trump, sino toda América a Europa, o gran parte de América a Europa, sobre todo con la figura de dos, de Milei y de Sheinbaum. De Sheinbaum y de Milei. Milei era un telonero ayer, no nos equivoquemos. Lo que de verdad esperaba Davos, lo que de verdad le da miedo a Davos, entendiendo por a Davos las élites que están allí representadas y presentes, no era Milei. Lo que le daba miedo es lo que vino después. Lo que le daba miedo es lo que vimos después aquí en negocios. A Trump. Lo que le da miedo es Trump. Ayer le decían, el año que viene estarás. Vamos a ver dónde está cada uno el año que viene. Trump, que entraba en la economía, en la geopolítica, pero sobre todo en donde estaba entrando Milei, en la contrarrevolución cultural. Fíjense una cosa. Frente al nuevo Trudeau mundial, que se llama Pedro Sánchez, como Justin Trudeau ya se va, las élites necesitan otro Trudeau. ¿Quién ha levantado la mano? Porque sí. Pedro Sánchez. Utilícenme, quiero ser el nuevo Trudeau. Y allí que iba Trudeau, es decir, Pedro Sánchez, a intentar plantear que si el anonimato, que si tal, venga, frente al intento de censurar, controlar, reducir la libertad de expresión. Milei ya lo han escuchado, ese mensaje del anonimato, contra el anonimato, que no le importaba hace 7 años, 6, 5 y 4, cuando las redes iban a favor de su corriente. Era una corriente de izquierdas pura, donde el relato estaba controlado, donde quedaban al margen, a la orilla de la carretera, los distintos mensajes que no fueran socialdemócratas, socialcomunistas. Ahora se revuelve Sánchez como en un movimiento muy trudiano, ¿no? Muy de Justin Trudeau, me han dicho, vamos, oye, tal. Trump le contrapuso, pero directamente. Hubo un mensaje directo para Sánchez sin nombrarle esta vez, como se hizo Milei cuando salió de la sala, en la que volvía a insistir las tonterías, las chorradas. Trump dijo ayer, lo que se tiene que acabar es la censura. Pero lo que no está entendiendo la socialdemocracia o los socialcomunistas en este entorno es que el mensaje de la libertad lo están perdiendo. Y es por ellos, ¿eh? Pero ir a un foro de Davos a volver a plantear cómo se puede ir a un camino alrededor del control social, que es el normal allí, y de, sobre todo, el movimiento alrededor de cómo censurar, frente a un movimiento de Trump en el que ayer dijo, se acabó la censura. El gobierno estadounidense no va a volver a etiquetar el discurso de nuestros propios ciudadanos como desinformación o como información errónea. Esto, culturalmente, es el eje fundamental de la contrarrevolución de Donald Trump y de Elon Musk. El free speech. Luego veremos si usted ha delinquido. A por usted. Pero usted tiene derecho a la libertad de expresión. No es hagamos que las redes sociales sean grandes otra vez. El mensaje de Sánchez, que lo que en el fondo estaba diciendo, hagamos que las redes sociales me hagan grande otra vez a mí. No era hagamos que las redes sociales
sean grandes otra vez, sino hagamos que las redes sociales nos hagan grandes a las élites otra vez. Frente a ese mensaje, el free speech. Escuchen a Donald Trump. In addition, I'm pleased to report that America is also a free nation once again. On day one, I signed an executive order to stop all government censorship. No longer will our government label the speech of our own citizens as misinformation or disinformation, which are the favorite words of censors and those who wish to stop the free exchange of ideas and, frankly, progress. We have saved free speech in America, and we've saved it strongly. 8:29, hombre, en la relación con Trump, Sánchez tiene un problema, pero se la ha ganado a pulso. Es decir, no queremos en Europa que haya injerencia. Hemos parado unas elecciones porque ha habido injerencia. Hemos dicho que no valían en Europa. Pero, hombre, lo mismo que decíamos el otro día, igual hay que taparse un poco. Sobre todo cuando escuchamos a Pedro Sánchez recuperando un total del mes de julio en el que Pedro Sánchez, en una reunión de la OTAN, planteaba que prefería a Biden. Bueno, pero yo prefiero a Biden, no quiero a Donald Trump. ¿Y qué quieres ahora? ¿Que te reciba el primero o qué? Elon, espera, que quiero hablar primero con Pedro Sánchez. Vladimir, espera, que voy a hablar con Pedro Sánchez, el presidente español. Vladimir Zelensky, espera, que me está llamando Pedro. Tengo que cogerle el teléfono a Pedro. Lo tienes claro. 8:31 de la mañana, esto decía Pedro Sánchez en un error táctico propio de quien va tan sobrado que ni valora lo que está sucediendo y propio de quien tampoco respeta los procesos electorales externos. Porque, hombre, en el último año, que ha sido un año histórico de elecciones, hemos visto como toda Europa se movía contra Marine Le Pen, pero eso no es injerencia. Hemos visto como toda Europa y todo el wokismo se movía alrededor de Kamala Harris en un desastre espectacular del poder real que se tenía sobre las elecciones y ha machacado electoralmente los republicanos a los demócratas y ahora, uy, que encima no me ajunta. Escuchen a Sánchez en julio, menudo error táctico y menudo movimiento para que ahora le puedan decir, oiga, ¿qué dicen ustedes ahí en Europa que no se puede hacer injerencia en elecciones extranjeras? Escuchen. No escondo mi preferencia. O sea, yo he estado como presidente del gobierno con el presidente Trump y con el presidente Biden y con todos los respetos hacia lo que vaya a elegir el pueblo estadounidense el próximo mes de noviembre. Desde luego, como presidente progresista, prefiero a Biden como presidente de Estados Unidos, ¿no? Prefiero a Biden como presidente de Estados Unidos, pero el presidente se llama Trump. Con lo que tienes un problema. Es decir, y si no, pues oye, métete en tus asuntos internos y no estés como si te pensaras que eres alguien en el nivel geopolítico internacional, porque la realidad es que el Foro de Davos ha puesto a Pedro Sánchez en el lugar en el que de verdad ocupa. Nadie de verdad acude a escuchar al presidente español, al igual que abarrotaron la sala con Milei y que abarrotaron la sala para ver una pantalla donde se veía a Donald Trump, como si fuera la final de la Champions entre el Madrid y el Barça. Y como no has podido ir allí y estás además en un congreso, te ponen un pantallón para ver qué es lo que sucede. A partir de ahí, vuelta otra vez alrededor de la geopolítica. ¿Por qué? Intentemos mirar entre líneas el movimiento de Trump. Quiere acabar con la guerra de Ucrania. Ha mandado varias amenazas ya a Putin. Ha planteado al resto de socios, oiga, esto de los $60 de tope, ¿esto es una broma o qué es? 30. Y bajemos el precio del petróleo. ¿Cuál es el otro elemento clave que dice Bloomberg esta mañana que Trump, en un movimiento propio, táctico, de alguien que entiende el movimiento táctico, sobre todo empresarial, llevado ahora a la política, dice, a ver, aquí quién de verdad puede ayudarnos a que haya un final de la guerra en Ucrania, donde eso de verdad tenga una paz duradera como todos piden? Y Trump dice, China. ¿Qué es lo que ha planteado o qué es lo que se está planteando desde los grandes medios anglosajones, de las grandes agencias de las grandes agencias de noticias anglosajonas?
hoy se ha planteado, por un lado, el movimiento de Donald Trump alrededor de cómo podría no imponer aranceles a China, con lo que eso significaría para China, y cómo mira China que si no le ponen aranceles, pues es que le cambia la fotografía al 300%. ¿Qué es lo que dice Bloomberg? Bloomberg dice que Trump estaría ahora mismo mirando a China para ayudar a presionar a Putin para que se llegue a un acuerdo que termine con la guerra. Ayer dijo Trump, mientras firmaba allí entre líneas, China tiene un gran poder sobre la situación de lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania. Pero hay dos modelos, y esto es entre líneas. El modelo Biden-Harris, el modelo de los demócratas estadounidenses, el modelo de Europa, que es ir a la batalla contra China, contra Rusia, contra todos a la vez. O el modelo que estaría planteando Trump, que es, oiga, algo habrá que dar, porque esto en el fondo es una negociación. Yo puedo, para que bajen los precios del petróleo, para que entonces yo tenga una inflación controlada, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos estadounidenses, para darle más dinero en el bolsillo, ceder en cosas. Por ejemplo, meter un arancel menor a China, si a cambio China presiona a Putin para la paz, diciéndole, veamos la manera de llegar a un entorno de paz. De tal manera que, fíjense, en los últimos 2 días, cuando ya pensábamos que hace unos meses, en 24 horas la guerra estaría cerrada en Ucrania. Ahora son 100 días desde que ganó. Pero ahora, frente a lo que se pensaba en Europa, de que Trump iba a darle todo a Putin y a dejar a Zelensky en la estacada y a Europa en la estacada, Trump lo que está haciendo es modularles a todos para incluir en la fotografía que él tiene sobre la resolución del conflicto los problemas que también quiere resolver alrededor del ciudadano estadounidense. Con lo que tenemos en la primera semana de Trump, un intento de aumentar la presión sobre Putin para negociar un acuerdo, para decirle también a Zelensky, vale, pero todo no va a ser. Hay que sentarse a negociar, luego ya veremos, pero vas a tener que ceder algo. Vas a tener que hacer algo. De tal manera que ayer decía también en el Foro Económico Mundial, esperemos que China pueda ayudar a detener la guerra, tiene mucho poder sobre esta situación. ¿Qué es lo que ha hecho en este escenario Trump? Intentar tender puentes con Xi Jinping. Esto decía Trump sobre la relación con Xi Jinping, que es clave para entender el final de la guerra en Ucrania. Escuchen a Trump. Pues ha sido él quien me ha llamado. I think that we're going to have a very good relationship. Bueno, yo creo que nuestra relación va a ser muy positiva. Todo lo que queremos es justicia. Queremos queremos que las mismas reglas de juego se apliquen a todos. Queremos eliminar los déficits, $1 trillion deficit. ya que tenemos And it's just another más de $1 trillón en déficit, lo cual es ridículo. Tenemos que hacer que todo sea justo, ¿no? Que no debemos hacer que las relaciones sean fenomenales. Únicamente tenemos que hacer que sean justas, cosa que no lo son actualmente. Pero la fotografía es presionar por un lado, pero lo que nunca ha dejado en esta semana Donald Trump es de tender la mano. Presión, mano tendida. ¿Por qué? Porque al final el planteamiento de Donald Trump es, no queremos un mundo en guerra, queremos un mundo que salga del entorno del peligro en el que haya un conflicto de tercera guerra mundial. Con lo que aprieta a Rusia, a Putin, en el planteamiento, oiga, hay que caminar hacia aquí, al menos quiero que nos sentemos a la mesa de negociación. Si no nos sentamos a la mesa de negociación, me veré obligado a imponer sanciones. Me gustaría reunirme rápidamente con Putin para poner fin al conflicto. Esto decía ayer Trump sobre Putin alrededor de tender la mano. Me quiero reunir, quiero verme, quiero hablar, quiero resolver lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania. Escuchen a Trump. Me gustaría poder reunirme con el presidente Putin rápidamente para ponerle punto final a ese conflicto. No necesariamente para proteger la economía, es algo más. En realidad se trata de millones de vidas perdidas, malgastadas, de jóvenes con un futuro prometedor que caen en el campo de batalla y que son masacrados día tras día. Lamentablemente no se puede huir de una bala. Lo único que detiene una bala es un cuerpo humano.
Y si en la Primera Guerra Fría el pánico nuclear, ¿no? La tensión nuclear, el entorno donde Rusia y Estados Unidos podían tener, o podía la humanidad tener un problema por el choque entre ambas potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, ahora el movimiento de tensión nuclear que hemos vivido necesita un movimiento de desnuclearización. ¿Por qué? Porque es la única manera de volver a darle tranquilidad a la humanidad. ¿Qué es lo que decía ayer Trump sobre este aspecto que para la economía, que para los negocios es fundamental? Porque es el gran cisne negro. Ya no es que serás feliz y no tendrás nada. Es que no serás feliz. Si lo que hay es un problema nuclear importante, ¿quieres hacer negocios? Si hay un problema nuclear, los negocios se van a parar. Y si hay una escalada mayor que acaba con un problema nuclear y no con una escalada nuclear, es que no tienen negocio. Es que estamos en guerra. Por lo que ayer Trump volvió a plantear la importancia de la desnuclearización, no solo de Putin, sino también de Irán, sino también de China. Escuchen a Putin, escuchen a Trump. El presidente Putin ha salido vencedor de estas elecciones, un resultado que ha sido completamente ridículo. Pero es por eso que podemos recurrir a China. Evidentemente, ellos tienen un parque nuclear inferior al de nosotros, armas nucleares inferiores a las de nosotros. Sin embargo, podrían alcanzar nuestro nivel en algunos años. El presidente Putin ha apreciado mucho la idea de disminuir el poderío nuclear y quisiéramos que el resto del mundo siga ese ejemplo, incluyendo China. Pero yo creo que a China le ha gustado la idea. 8:41 de la mañana, en esa fotografía alrededor de la desnuclearización que plantea Trump, el otro elemento fundamental viene con la OTAN, pero sobre todo con Europa. En un mensaje donde gran parte de las élites estaban en el entorno europeo, en el foro de Davos, el planteamiento de Donald Trump venía alrededor de la importancia de lo que ya seguro lo empiezan a tener interiorizado, el 5%. Es decir, cómo en este entorno gastar el 5% para los aliados es fundamental. ¿Por qué? Porque si no, no se van a poner o no van a recuperar el tiempo perdido en la falta de inversión que han tenido en las últimas décadas por todo ese movimiento socialcomunista, socialdemócrata, que impedía que, por ejemplo, los militares, o no le gustaba que los militares fueran a una feria de empleo para intentar captar que también hubiese militares, porque tuvieran vocación de ser militares, que se desmontara, sobre todo en Europa, toda la industria alrededor de la defensa, porque ya vendrá Estados Unidos a defendernos. Lo que planteaba ayer Trump es otra vez, y no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Con lo que mal le van los países europeos empezar a entender que tienen que gastar mucho más en defensa. Ya no es solo llegar al 2, ya no es solo intentar llegar al 3, es el 5%. Escuchen a Trump. A nuestros aliados a que lleven a 5% de su PIB el presupuesto de defensa, cosa que es importante porque yo he insistido porque cada país aporte lo justo. Lamentablemente en el pasado Estados Unidos tenía que pagar por la diferencia, pero ya eso se ha acabado. Ha sido una situación injusta y ya se acabó. 8:42 de la mañana, el otro tema, o la parte interna, también la trató ayer Donald Trump sobre lo que él considera una invasión de inmigrantes. Dice que lo que van a hacer es lo que haga falta, aunque sea sacar al ejército. Escuchen a Trump. Una urgencia nacional en nuestras fronteras. Debemos detener las entradas ilegales a Estados Unidos. También vamos a apostar por el retorno de los inmigrantes clandestinos a sus países, como lo hemos podido ver en la prensa. En la prensa ya hemos desplegado medios considerables, hemos desplegado la Guardia Nacional Americana y las Fuerzas Armadas para detener esta invasión, porque eso es lo que es, una invasión. No debemos permitir que nuestro país sea invadido, porque durante 4 años Estados Unidos ha sido invadido. Debemos volver y recuperar nuestra soberanía en Estados Unidos. 8:43 de la mañana, sube el euro, el dólar pierde fuerza, el euro sube a 1,0452, que no es menor. La recuperación del euro después de ver de qué manera lo que sí puede haber es un movimiento de desinflación en Estados Unidos y, por tanto, un movimiento de bajada de tipos de interés con ese planteamiento de trifecta, ¿no?,
que está planteando Donald Trump, sobre todo a través de los precios de la energía, que también tiraría los precios de la energía y de la inflación en el conjunto, por ejemplo, europeo. El otro elemento fundamental al que no se está sumando Europa, el que parece que Estados Unidos está cogiendo mucha delantera, está alrededor de la inteligencia artificial. Ayer votaba inteligencia artificial y criptos. Ayer enmendaba, ponía encima de la mesa la firma alrededor de cómo Estados Unidos se tiene que convertir en una potencia no solo de la manufactura, sino de la inteligencia artificial. Y no solo de la manufactura y de la inteligencia artificial, sino del mundo cripto. Ayer llegó por fin, para el mundo cripto, la firma de la orden ejecutiva alrededor de cómo convertir a Estados Unidos en esa potencia, incluso en el entorno de la reserva de moneda. Escuchen a Donald Trump. This reduce the cost of virtually all goods and services. It'll make the United States a manufacturing superpower and the world capital of artificial intelligence and crypto. Centrándonos en la economía, Trump también hablaba de Biden y de la inflación. Perdió el control de la inflación, perdió el control de la frontera, dijo Donald Trump. Pero las políticas radicales de izquierdas que tanto daño han hecho se están escorando ya. Escuchen a Trump. Mi administración llega en un momento lleno de desastres y busca afrontar todas las crisis del mundo. No podemos afrontarlas todas. Debemos empezar por afrontar el desastre causado por políticas económicas fallidas. En los últimos 4 años, el gobierno anterior ha gastado $8 trillones, lo cual ha afectado muchísimo la economía como nunca antes. El resultado de todo esto es una gran crisis inflacionaria. 8:46 de la mañana, el otro punto fundamental que volvió a repetir Donald Trump es la emergencia nacional de la energía. Es el mayor productor de petróleo ahora mismo Estados Unidos, por encima de la OPEP, por encima de Arabia Saudí, por encima de Rusia. ¿Qué es lo que quiere? Más petróleo todavía. ¿Para qué? Para bajar los precios del petróleo y conseguir esa trifecta, ese movimiento en el que cae la inflación, caen los tipos de interés, usted tiene más dinero en el bolsillo porque el movimiento de bajada de tipos de interés y el movimiento de inflación le pone dinero en el bolsillo sin hacer nada el gobierno, pero ojo, porque en ese entorno lo que tenemos es energía mucho más barata, bajada de tipos de interés, pero tenemos un movimiento importante alrededor de un aumento de la demanda interna. Eso sí, mayores ingresos porque el ciudadano gasta más, porque tiene más dinero en el bolsillo. La clave fundamental, energía, energía, energía y energía. Hay que bajar el precio del petróleo sí o sí, como sea. Decía Trump, escúchenle. Declaración de emergencia energética, voy a poder conseguir estos permisos yo mismo sin tener que esperar años y vamos a duplicar el suministro de energía en los Estados Unidos comparado con lo que teníamos. Así que, en fin, bueno, hablamos de un entorno muy competitivo, tenemos que tener en cuenta a China, así que voy a hacer una declaración de emergencia energética para que se puedan empezar a construir plantas inmediatamente. 8:47, pero esa contrarrevolución ideológica era también uno de los ejes y de los nexos fundamentales del discurso ayer de Donald Trump, el entorno de sexo masculino, sexo femenino. Así lo planteaba Donald Trump. And I've made it official, an official policy of the United States, that there are only 2 genders, male and female. And we will have no men participating in women's sports, and transgender operations, which became the rage, will occur very rarely. 8:48 de la mañana, a nivel mundial, el otro entorno que se veía era este de Ana Patricia Botín, la presidenta del Banco Santander, preguntando a Trump, diciendo además Donald Trump que conocía al Banco Santander, que lo conocía muy bien. Escuchen esa conversación, esa pregunta-respuesta a Ana Patricia Botín, Donald Trump. Señor presidente, primeramente le felicito por esta victoria histórica. No creo que usted me conozca tan bien que el resto de miembros de esta mesa redonda. Le presento mi institución. El Banco Santander es una institución financiera muy importante, un banco muy importante en Europa y representa mucho más que Brian y Jamie.
That's coming. Ya voy a hablar de las regulaciones. We're a big investor in the United States. Pues somos un gran inversor en los Estados Unidos, 2.000 empleados, y recientemente hemos lanzado un banco completamente digital llamado Open Banco, banco abierto. Pensamos que el banco o los bancos, la industria bancaria, tienen un rol crucial en la economía, y nuestro objetivo principal es servir a los clientes, especialmente en los Estados Unidos. Y pues justamente lo que usted va a hacer en cuanto a la desregulación y la disminución del peso de la burocracia es muy importante. 8:49 de la mañana, el otro punto que destacaba ayer era un poco la locura esta verde que hemos vivido alrededor, por ejemplo, del coche eléctrico y del gran error europeo a la hora de posicionarse en un cambio de la industria en la que Europa era un papel o tenía un papel fundamental a nivel mundial, que lo ha perdido y que lo está perdiendo de una manera salvaje. IMAZ, yo soy John IMAZ, Repsol, ponía encima de la mesa la locura, el desconocimiento absoluto de alrededor de las emisiones de CO2 y de la generación de un coche eléctrico frente a un coche de combustión. Y ponía a las élites ante la tesitura de plantearles, oiga, ¿ustedes de verdad sabían o saben lo que están diciendo? ¿O esto es solo ideología? No es un tema de verdad alrededor de la descarbonización y de un cambio hacia una economía verde, sino que ustedes quieren implementar la ideología sí o sí, llevándose por delante lo que se lleve en Europa. Escuchen a Josu John IMAZ, Repsol. Betting as the only solution in favor of the electric vehicle, and today the facts. I mean, in Germany, a combustion engine hybrid vehicle with renewable diesel over the whole cycle is emitting less CO2 than an electric vehicle. So we are not based on facts. We are based on ideology. And that is not good. We are impacting in a negative way to the European automotive sector because we are taking decisions not supported by technology, and we are more and more importing electric vehicles from China, because probably China bet in favor of that a lot of years ago, and we didn't that in Europe, and we are suffering in the automotive sector. And I mean, and as Draghi said in his report, we need a radical change. Of course. Pero entonces esto se basa en la ideología, les planteaba yo soy John IMAZ, pero ustedes entonces, esto ¿en qué sentido lo deciden? Dice, ahora mismo la producción de un coche híbrido en Alemania de combustión y diésel renovable emite menos durante todo su ciclo de producción que un coche eléctrico. ¿Esto qué es? ¿Cuál es la base para tomar la decisión alrededor de ese cambio hacia una economía verde en la que además te está destrozando China en el sentido competitivo? ¿Cuál es la sensación? ¿Cuál es la situación? Dice, como está diciendo Draghi, necesitamos cambios radicales. Aparte del miedo y de la ansiedad que tenían las élites en Davos,